Las carreteras federales de México nunca duermen. Kilómetros de asfalto que atraviesan el país, conectando ciudades bajo el manto de la noche. Pero hay algo en esas rutas que los traileros conocen bien. Después de medianoche, no estás solo. Sombras que cruzan sin cuerpo, luces que persiguen sin motivo, voces que llaman desde la oscuridad. Las historias que escucharás a continuación son reales, contadas por quienes viven del volante y conocen el precio de conducir cuando el mundo duerme. Si tienes el valor de acompañarnos en esta ruta, suscríbete al canal y deja tu like, porque el viaje más siniestro está por comenzar. Mi nombre es José Luis Martínez y durante 15 años he manejado tráileres transportando mercancía entre el Estado de México y Hidalgo. La ruta más común para mí es la autopista México-Pachuca, la 85D. Es una carretera rápida, bien mantenida, con poco tráfico en las madrugadas. O al menos eso pensaba. Esto pasó en marzo del 2022. Yo venía de hacer una entrega en Pachuca y regresaba a la Ciudad de México. Eran cerca de las 3 de la mañana. No había otros vehículos en la carretera. Solo yo, el asfalto oscuro y las luces de mi tráiler cortando la noche. Acababa de pasar la caseta de cobro de Tizayuca cuando la vi. Una mujer parada al costado de la carretera, con el brazo extendido, pidiendo aventón. Iba vestida con jeans y una chamarra roja. Llevaba una mochila pequeña en la espalda. Normalmente no recojo a nadie. Es peligroso, especialmente de noche. Pero algo en esa mujer me dio lástima. Estaba sola, en medio de la nada, sin ningún auto a la vista. Si la dejaba ahí, quién sabe qué podría pasarle. Reduje la velocidad y me detuve unos metros adelante. Ella corrió hacia la puerta del copiloto y tocó la ventana. «Por favor», dijo con voz agitada, «necesito llegar a la Ciudad de México. Mi mamá está en el hospital. Por favor». Abrí la puerta. Ella subió rápidamente y se sentó, acomodándose la mochila en el regazo. «Gracias, de verdad. Gracias», repitió, respirando con alivio. «Llevo más de una hora esperando. Nadie se detiene». «¿Qué hace sola a esta hora en la carretera?», pregunté mientras arrancaba. Mi auto se descompuso hace como 3 kilómetros. Dejé las luces intermitentes puestas y caminé hasta aquí. Mi celular no tiene señal. Necesito llegar al hospital lo más rápido posible. Parecía genuina. Su voz temblaba, como si realmente estuviera preocupada. Así que aceleré. «No se preocupe, en una hora estamos en la ciudad». Ella asintió y se quedó mirando por la ventana, en silencio. Yo encendí el radio para romper la tensión. Música norteña llenó la cabina. Durante los primeros 20 minutos, todo estuvo normal. Ella no hablaba mucho, solo miraba hacia afuera. Yo me concentraba en la carretera, pero entonces noté algo extraño. Miré de reojo hacia ella y vi que no estaba respirando. Su pecho no se movía, ni un solo movimiento. «¿Se encuentra bien?», pregunté. Ella no respondió. Seguía mirando por la ventana, inmóvil. «¿Señorita?». Entonces, lentamente, giró su cabeza hacia mí, y lo que vi me hizo soltar el volante por un segundo. Sus ojos estaban completamente negros. No había blanco, no había pupilas. Solo oscuridad profunda, como 2 pozos sin fondo. «Gracias por detenerte», dijo con una voz que ya no sonaba humana. Era más grave, distorsionada, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. El corazón me golpeaba el pecho, mis manos sudaban sobre el volante. Traté de mantener la calma. «¿Quién eres?», pregunté con voz temblorosa. Ella sonrió, una sonrisa demasiado ancha, mostrando dientes perfectos pero amenazantes. «Llevo mucho tiempo esperando. Nadie se detiene. Nadie me ayuda. Pero tú sí. Fuiste amable. Por eso te voy a contar mi historia». No quería escuchar. Quería detener el tráiler, bajarme y correr. Pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado. «Me llamo Carolina», continuó. «Hace 5 años yo también conducía esta carretera. De noche, como tú.
Vi a alguien pidiendo aventón, una joven. Me detuve, le di un lugar en mi auto y ella me asesinó. Me robó, me apuñaló y tiró mi cuerpo en una zanja al lado de la carretera. Nunca me encontraron, quedé olvidada. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, no de tristeza, sino de terror puro. Desde entonces, cada noche vuelvo, pidiendo ayuda, esperando que alguien me vea. Algunos se detienen, pocos, y cuando suben al auto conmigo, les cuento mi historia, para que sepan, para que alguien recuerde. Lo siento, dije, siento lo que te pasó. Ella me miró fijamente, los ojos negros brillaban tenuemente en la oscuridad. No quiero hacerte daño, no soy como la que me mató, solo quiero que alguien sepa, que alguien reporte mi cuerpo, para que mi familia pueda enterrarme, para que yo pueda descansar. ¿Dónde estás?, pregunté. Kilómetro 42, lado derecho. Hay una zanja cubierta de arbustos. Ahí es donde me dejó. Ahí es donde he estado durante 5 años. Asentí sin poder hablar. Ella extendió su mano y tocó mi brazo. Su toque era helado, como hielo quemando mi piel. Gracias, susurró. Gracias por escucharme. Y entonces desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. El asiento del copiloto estaba vacío. La puerta seguía cerrada, como si nadie la hubiera abierto nunca. Detuve el tráiler en el acotamiento, temblando, respirando agitadamente. Tomé mi celular y marqué el número de emergencias. Les conté lo que había pasado. Probablemente pensaron que estaba loco, pero enviaron una patrulla de todas formas. Al día siguiente encontraron el cuerpo, exactamente donde ella había dicho. Kilómetro 42, lado derecho, en una zanja cubierta de arbustos. Carolina Ramírez, 26 años, reportada como desaparecida en febrero del 2017. Su familia pudo darle un entierro digno. Su caso fue reabierto. Nunca volví a recoger a nadie en la carretera, porque aprendí que no todos los que piden ayuda están vivos, y que a veces lo más aterrador no es el peligro que representan, sino la tristeza de sus historias. Si algún día conducen de noche y ven a alguien pidiendo aventón, piénsenlo 2 veces. Tal vez están vivos y necesitan ayuda genuina, o tal vez llevan años esperando que alguien escuche su voz, y esa es una responsabilidad que pesa más de lo que imaginan. Mi nombre es José Luis Martínez y durante 15 años he manejado tráileres transportando mercancía entre el Estado de México y Hidalgo. La ruta más común para mí es la autopista México-Pachuca, la 85D. Es una carretera rápida, bien mantenida, con poco tráfico en las madrugadas, o al menos eso pensaba. Esto pasó en marzo del 2022. Yo venía de hacer una entrega en Pachuca y regresaba a la Ciudad de México. Eran cerca de las 3 de la mañana. No había otros vehículos en la carretera. Solo yo, el asfalto oscuro y las luces de mi tráiler cortando la noche. Acababa de pasar la caseta de cobro de Tizayuca cuando la vi. Una mujer parada al costado de la carretera, con el brazo extendido, pidiendo aventón. Iba vestida con jeans y una chamarra roja. Llevaba una mochila pequeña en la espalda. Normalmente no recojo a nadie. Es peligroso, especialmente de noche, pero algo en esa mujer me dio lástima. Estaba sola, en medio de la nada, sin ningún auto a la vista. Si la dejaba ahí, quién sabe qué podría pasarle. Reduje la velocidad y me detuve unos metros adelante. Ella corrió hacia la puerta del copiloto y tocó la ventana. «Por favor», dijo con voz agitada, «necesito llegar a la Ciudad de México. Mi mamá está en el hospital. Por favor». Abrí la puerta. Ella subió rápidamente y se sentó, acomodándose la mochila en el regazo. «Gracias de verdad. Gracias», repitió, respirando con alivio. «Llevo más de 1 hora esperando. Nadie se detiene». «¿Qué hace sola a esta hora en la carretera?», pregunté mientras arrancaba.
Mi auto se descompuso hace como 3 kilómetros. Dejé las luces intermitentes puestas y caminé hasta aquí. Mi celular no tiene señal. Necesito llegar al hospital lo más rápido posible. Parecía genuina. Su voz temblaba, como si realmente estuviera preocupada. Así que aceleré. No se preocupe, en 1 hora estamos en la ciudad. Ella asintió y se quedó mirando por la ventana, en silencio. Yo encendí el radio para romper la tensión. Música norteña llenó la cabina. Durante los primeros 20 minutos, todo estuvo normal. Ella no hablaba mucho, solo miraba hacia afuera. Yo me concentraba en la carretera, pero entonces noté algo extraño. Miré de reojo hacia ella y vi que no estaba respirando. Su pecho no se movía, ni un solo movimiento. ¿Se encuentra bien?, pregunté. Ella no respondió. Seguía mirando por la ventana, inmóvil. ¿Señorita? Entonces, lentamente, giró su cabeza hacia mí, y lo que vi me hizo soltar el volante por un segundo. Sus ojos estaban completamente negros. No había blanco, no había pupilas. Solo oscuridad profunda, como 2 pozos sin fondo. «Gracias por detenerte», dijo con una voz que ya no sonaba humana. Era más grave, distorsionada, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. El corazón me golpeaba el pecho, mis manos sudaban sobre el volante. Traté de mantener la calma. ¿Quién eres?», pregunté con voz temblorosa. Ella sonrió, una sonrisa demasiado ancha, mostrando dientes perfectos pero amenazantes. «Llevo mucho tiempo esperando. Nadie se detiene. Nadie me ayuda. Pero tú sí. Fuiste amable. Por eso te voy a contar mi historia». No quería escuchar. Quería detener el tráiler, bajarme y correr. Pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado. «Me llamo Carolina», continuó. «Hace 5 años yo también conducía esta carretera. De noche, como tú. Vi a alguien pidiendo aventón, una joven. Me detuve, le di un lugar en mi auto y ella me asesinó. Me robó, me apuñaló y tiró mi cuerpo en una zanja al lado de la carretera. Nunca me encontraron, quedé olvidada». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, no de tristeza, sino de terror puro. Desde entonces, cada noche vuelvo, pidiendo ayuda, esperando que alguien me vea. Algunos se detienen, pocos, y cuando suben al auto conmigo, les cuento mi historia, para que sepan, para que alguien recuerde. Lo siento», dije, «siento lo que te pasó». Ella me miró fijamente. Los ojos negros brillaban tenuemente en la oscuridad. «No quiero hacerte daño. No soy como la que me mató. Solo quiero que alguien sepa, que alguien reporte mi cuerpo, para que mi familia pueda enterrarme, para que yo pueda descansar». ¿Dónde estás?», pregunté. «Kilómetro 42, lado derecho. Hay una zanja cubierta de arbustos. Ahí es donde me dejó. Ahí es donde he estado durante 5 años». Asentí sin poder hablar. Ella extendió su mano y tocó mi brazo. Su toque era helado, como hielo quemando mi piel. «Gracias», susurró. «Gracias por escucharme». Y entonces desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. El asiento del copiloto estaba vacío. La puerta seguía cerrada, como si nadie la hubiera abierto nunca. Detuve el tráiler en el acotamiento, temblando, respirando agitadamente. Tomé mi celular y marqué el número de emergencias. Les conté lo que había pasado. Probablemente pensaron que estaba loco, pero enviaron una patrulla de todas formas. Al día siguiente encontraron el cuerpo, exactamente donde ella había dicho. Kilómetro 42, lado derecho, en una zanja cubierta de arbustos. Carolina Ramírez, 26 años, reportada como desaparecida en febrero del 2017. Su familia pudo darle un entierro digno. Su caso fue reabierto. Nunca volví a recoger a nadie en la carretera, porque aprendí que no todos los que piden ayuda están vivos, y que a veces lo más aterrador no es el peligro que representan, sino la tristeza de sus historias.
Si algún día conducen de noche y ven a alguien pidiendo aventón, piénsenlo 2 veces. Tal vez están vivos y necesitan ayuda genuina, o tal vez llevan años esperando que alguien escuche su voz. Y esa es una responsabilidad que pesa más de lo que imaginan. Mi nombre es Héctor Salazar y llevo 12 años transportando mercancía por todo el país. Pero hay una carretera que me pone nervioso cada vez que tengo que cruzarla: la Autopista del Sol, que conecta la Ciudad de México con Acapulco. No es por las curvas peligrosas ni por el estado de la carretera, es por lo que sucede en ciertos tramos después de las 2 de la mañana. Esto pasó en septiembre del 2021. Yo transportaba electrodomésticos desde Toluca hacia Acapulco. Salí tarde, cerca de las 11 de la noche, porque la carga se había retrasado en la bodega. Calculé que llegaría a mi destino alrededor de las 8 de la mañana. Las primeras 3 horas fueron normales. Pasé por Cuernavaca sin problemas. Tomé la desviación hacia Chilpancingo y me adentré en la zona montañosa de Guerrero. La carretera se vuelve más solitaria ahí. Menos luces, menos poblaciones, más curvas cerradas. Eran alrededor de las 2:30 de la mañana cuando lo vi por primera vez. Por el espejo retrovisor, una luz brillante, amarilla e intensa, como los faros de un vehículo que venía detrás de mí a gran velocidad. Miré el velocímetro. Yo iba a 80 kilómetros por hora, que era lo máximo seguro en esa zona con tanta curva. Pero esa luz se acercaba rápido, demasiado rápido. Pensé que era un auto deportivo o algún conductor imprudente. Me hice a la derecha para dejarlo pasar, pero la luz no me rebasó. Se quedó detrás de mí, a unos 20 metros de distancia, siguiéndome. Después de 5 minutos así, empecé a sentirme incómodo. ¿Por qué no me rebasaba? La carretera estaba completamente vacía. Había espacio de sobra. Aceleré un poco, llegando a 90 kilómetros por hora. La luz aceleró también, manteniendo la misma distancia. Frené ligeramente. La luz frenó también. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto no era normal. Intenté ver qué tipo de vehículo era, pero la luz era tan brillante que no podía distinguir nada más. Solo ese resplandor amarillo e intenso que me seguía implacablemente. Decidí hacer una prueba. Aceleré bruscamente, llevando el tráiler a 100 kilómetros por hora. Era peligroso, pero necesitaba saber si esa luz era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. La luz aceleró también, pero no solo eso. Comenzó a acercarse, cada vez más cerca, hasta que estuvo prácticamente pegada a la parte trasera del tráiler. Mi respiración se aceleró, las manos me sudaban sobre el volante. ¿Qué demonios era eso? Y entonces, sin previo aviso, la luz se apagó. Desapareció por completo. Miré por todos los espejos. No había nada. La carretera detrás de mí estaba completamente oscura y vacía. Respiré aliviado. Solo fue mi imaginación, me dije. Cansancio. Demasiadas horas al volante. Pero mi alivio duró poco. Porque cuando miré hacia adelante, la luz estaba ahora frente a mí, a unos 50 metros, en medio de mi carril, completamente inmóvil. Pisé el freno con fuerza. El tráiler chirrió, las llantas derraparon ligeramente. Me detuve a unos 10 metros de la luz. No era un vehículo, no había nada ahí, solo una esfera de luz brillante, suspendida en el aire, a la altura de donde deberían estar los faros de un auto. Pero no había auto, no había nada sólido, solo luz. Me quedé paralizado sin saber qué hacer. Debía intentar rodearla, dar marcha atrás, esperar. Antes de que pudiera decidir, la luz comenzó a moverse. Se dividió en 2 esferas más pequeñas, y luego esas 2 se dividieron en 4, y las 4 en 8. Hasta que hubo docenas de luces flotantes, todas brillando con esa intensidad amarilla y antinatural. Y entonces comenzaron a rodear el tráiler, como si estuvieran estudiándome.
moviéndose en círculos lentos y calculados alrededor de la cabina. El miedo se apoderó de mí. Cerré los ojos con fuerza y comencé a rezar. No soy una persona religiosa, pero en ese momento fue lo único que se me ocurrió hacer. Padre nuestro que estás en los cielos, susurraba con voz temblorosa. Las luces se acercaban más. Podía sentir el calor que emanaban. Mi piel empezó a arder como si estuviera expuesto al sol del mediodía. El interior de la cabina se iluminó por completo. No había sombras, todo era luz. Y entonces escuché una voz. No era externa, no venía de los altavoces ni del exterior. Estaba dentro de mi cabeza. Una voz profunda, resonante, que hablaba en un idioma que no reconocía. Pero de alguna manera entendía lo que decía. No temas, solo observamos, pero no debes estar aquí. Esta carretera no es para los vivos después de la medianoche. ¿Qué son ustedes?, pregunté en voz alta, sin saber si me escucharían. Somos los que vigilan, los que caminan entre mundos. Esta carretera es un cruce, un lugar donde lo visible y lo invisible se encuentran. Vete ahora y no regreses de noche. Las luces comenzaron a alejarse. Una por una, se elevaron hacia el cielo y desaparecieron, como estrellas fugaces en reversa. En segundos, todo había vuelto a la oscuridad. Me quedé sentado ahí, temblando, con lágrimas rodando por mis mejillas. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez horas. Cuando finalmente reuní el valor para arrancar de nuevo, conduje el resto del trayecto sin detenerme, ni para comer, ni para descansar, ni para nada. Solo quería llegar a Acapulco y salir de esa carretera maldita. Investigué después, pregunté a otros traileros que conocían la autopista del Sol. Varios me dijeron que habían visto luces extrañas en ese mismo tramo. Algunos las llamaban luces fantasma. Otros decían que eran naves extraterrestres. Nadie tenía una explicación clara. Pero todos coincidían en algo. Nunca las sigas. Nunca intentes acercarte. Y si te rodean, reza. Porque nadie sabe realmente qué son o qué quieren. Ahora, cuando tengo que hacer esa ruta, solo viajo de día. Nunca después del atardecer. Y si por alguna razón me retraso y tengo que cruzar de noche, conduzco con las ventanas cerradas, el radio apagado y los ojos fijos en la carretera, sin mirar los espejos, sin prestar atención a nada que no sea el asfalto frente a mí. Porque hay cosas en esas carreteras que no deberían existir, y algunas noches, cuando el mundo duerme y las fronteras se difuminan, esas cosas salen a vigilar. Y lo último que quieres es llamar su atención. Si algún día conducen por la autopista del Sol después de medianoche y ven luces que no deberían estar ahí, no las investiguen, no se detengan, solo sigan adelante y recen para que no decidan seguirlos. Mi nombre es Arturo Mendoza y llevo 14 años manejando tráileres por las carreteras de México. He visto de todo: tormentas que voltean remolques, caminos destrozados por deslaves, conductores imprudentes que causan accidentes fatales. Pero nada me había preparado para lo que encontré esa noche en una carretera secundaria de Oaxaca. Era julio del 2019. Transportaba textiles desde Puebla hacia Puerto Escondido. La ruta normal era por la Federal 131, pero estaba cerrada por trabajos de mantenimiento. Me desviaron hacia una carretera secundaria que, según el GPS, me llevaría de vuelta a la ruta principal después de unos 50 kilómetros. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando entré en esa carretera. Era estrecha, con solo 2 carriles, mal iluminada y rodeada de vegetación densa. No había señales, ni otros vehículos, ni poblaciones visibles. Solo el asfalto agrietado extendiéndose hacia adelante. Conduje durante 20 minutos sin ver nada más que árboles y oscuridad. El GPS mostraba que iba en la dirección correcta,
pero algo se sentía extraño. El aire parecía más pesado. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaban insectos. Y entonces vi las luces. A lo lejos, luces amarillas tenues, como las de un pueblo pequeño. Sentí alivio. Tal vez podría parar en una gasolinera, estirar las piernas, tomar un café. Mientras me acercaba, las luces se volvieron más claras. Era efectivamente un pueblo, pequeño, con casas de adobe y techos de teja. Las calles estaban iluminadas con faroles antiguos que parecían de otra época. Había una plaza central con una fuente de piedra y una iglesia colonial. Pero algo no cuadraba. No había nadie en las calles, ningún auto estacionado, ninguna señal de vida, y aunque las luces estaban encendidas, no había movimiento en ninguna de las casas. Reduje la velocidad y me detuve en la plaza central. Apagué el motor y bajé del tráiler. El silencio era ensordecedor. Solo se escuchaba el leve sonido del viento moviendo las hojas de los árboles. ¡Hola!, grité. ¿Hay alguien aquí? Mi voz resonó en el aire y murió sin respuesta. Caminé hacia la fuente. El agua no corría. Estaba llena de hojas secas y polvo. Miré hacia la iglesia. La puerta estaba entreabierta. Una luz débil salía del interior. Algo me empujó a entrar. Tal vez curiosidad. Tal vez la necesidad de encontrar a alguien que me explicara dónde estaba. Empujé la puerta de madera y entré. El interior de la iglesia estaba iluminado por velas. Docenas de velas colocadas en los bancos, en el altar, en los rincones, todas ardiendo con llamas inmóviles, como si no hubiera aire que las moviera. Y entonces vi a la gente. Había personas sentadas en los bancos, 20, tal vez 30, todas inmóviles, todas mirando hacia el altar. Vestían ropa antigua, de principios del siglo XX, trajes oscuros, vestidos largos, sombreros de fieltro. «¿Hola?», dije acercándome lentamente. «¿Están bien?». Nadie respondió. Nadie se movió. Me acerqué a una mujer sentada en el banco más cercano. Toqué su hombro suavemente y mi mano atravesó su cuerpo como si fuera humo. Retrocedí de un salto conteniendo un grito. La mujer no era sólida, era una proyección, o un fantasma, o algo que no podía explicar. Y entonces todos al mismo tiempo giraron sus cabezas hacia mí, lentamente, mecánicamente. Sus rostros estaban pálidos, sin expresión, con ojos vacíos que parecían mirar a través de mí. «Bienvenido», dijeron al unísono. Sus voces sonaban huecas, como ecos de una conversación lejana. ¿Qué es este lugar?», pregunté con la voz temblorosa. «Este es San Isidro de las Sombras», respondieron. «Un pueblo que ya no existe, un lugar olvidado por el tiempo». ¿Cómo puede un pueblo no existir? Hace 100 años, una plaga llegó a este lugar, mató a todos, hombres, mujeres, niños. Nadie sobrevivió. El gobierno selló el pueblo, lo borró de los mapas, lo dejó morir en silencio. Entonces ustedes somos los que quedaron, los que nunca se fueron. Seguimos aquí, esperando, siempre esperando. ¿Esperando qué? Que alguien nos recuerde, que alguien sepa que existimos, que no fuimos simplemente borrados y olvidados. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Había tanto dolor en esas voces, tanta soledad. «Yo los recordaré», dije. «Les prometo que les contaré a la gente sobre este lugar». Los fantasmas sonrieron. Fue una sonrisa triste, pero genuina. «Gracias», susurraron. «Ahora puedes irte, pero recuerda tu promesa». Y con esas palabras desaparecieron. Todos. Las velas se apagaron. La iglesia quedó a oscuras. Y cuando salí corriendo hacia la plaza, el pueblo entero estaba oscuro. Las luces se habían apagado. Las casas parecían ruinas abandonadas. Corrí hacia el tráiler, arranqué y salí de ahí a toda velocidad. No miré atrás. No me detuve hasta que llegué de nuevo a la carretera principal. Al día siguiente, investigué.
Busqué información sobre San Isidro de las Sombras. Encontré registros antiguos en archivos históricos de Oaxaca. El pueblo existió. Fue fundado en 1850 y fue devastado por una epidemia de cólera en 1919. Todos los habitantes murieron. El gobierno clausuró el área y lo borró de los mapas oficiales para evitar que la enfermedad se propagara. Desde entonces, nadie ha vivido ahí. El lugar fue olvidado, hasta que yo lo encontré esa noche. Cumplí mi promesa. Cada vez que puedo, le cuento a la gente sobre San Isidro de las Sombras, sobre las almas que quedaron atrapadas ahí, esperando ser recordadas, porque nadie merece ser olvidado, ni siquiera los muertos. Si algún día conducen por carreteras secundarias de Oaxaca y ven un pueblo con luces tenues que no aparece en ningún mapa, no tengan miedo de entrar. Tal vez solo quieren que alguien sepa que existieron, y ese simple acto de memoria puede ser lo que finalmente les permita descansar. Mi nombre es Arturo Mendoza y llevo 14 años manejando tráileres por las carreteras de México. He visto de todo: tormentas que voltean remolques, caminos destrozados por deslaves, conductores imprudentes que causan accidentes fatales. Pero nada me había preparado para lo que encontré esa noche en una carretera secundaria de Oaxaca. Era julio del 2019. Transportaba textiles desde Puebla hacia Puerto Escondido. La ruta normal era por la Federal 131, pero estaba cerrada por trabajos de mantenimiento. Me desviaron hacia una carretera secundaria que, según el GPS, me llevaría de vuelta a la ruta principal después de unos 50 kilómetros. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando entré en esa carretera. Era estrecha, con solo 2 carriles, mal iluminada y rodeada de vegetación densa. No había señales, ni otros vehículos, ni poblaciones visibles. Solo el asfalto agrietado extendiéndose hacia adelante. Conduje durante 20 minutos sin ver nada más que árboles y oscuridad. El GPS mostraba que iba en la dirección correcta, pero algo se sentía extraño. El aire parecía más pesado. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaban insectos. Y entonces vi las luces. A lo lejos, luces amarillas tenues como las de un pueblo pequeño. Sentí alivio. Tal vez podría parar en una gasolinera, estirar las piernas, tomar un café. Mientras me acercaba, las luces se volvieron más claras. Era efectivamente un pueblo, pequeño, con casas de adobe y techos de teja. Las calles estaban iluminadas con faroles antiguos que parecían de otra época. Había una plaza central con una fuente de piedra y una iglesia colonial. Pero algo no cuadraba. No había nadie en las calles, ningún auto estacionado, ninguna señal de vida, y aunque las luces estaban encendidas, no había movimiento en ninguna de las casas. Reduje la velocidad y me detuve en la plaza central. Apagué el motor y bajé del tráiler. El silencio era ensordecedor. Solo se escuchaba el leve sonido del viento moviendo las hojas de los árboles. ¡Hola!, grité. ¿Hay alguien aquí? Mi voz resonó en el aire y murió sin respuesta. Caminé hacia la fuente. El agua no corría. Estaba llena de hojas secas y polvo. Miré hacia la iglesia. La puerta estaba entreabierta. Una luz débil salía del interior. Algo me empujó a entrar. Tal vez curiosidad. Tal vez la necesidad de encontrar a alguien que me explicara dónde estaba. Empujé la puerta de madera y entré. El interior de la iglesia estaba iluminado por velas. Docenas de velas colocadas en los bancos, en el altar, en los rincones, todas ardiendo con llamas inmóviles, como si no hubiera aire que las moviera. Y entonces vi a la gente. Había personas sentadas en los bancos, 20, tal vez 30, todas inmóviles, todas mirando hacia el altar. Vestían ropa antigua, de principios del siglo XX, trajes oscuros, vestidos largos, sombreros de fieltro. ¿Hola?,
dije acercándome lentamente. ¿Están bien? Nadie respondió. Nadie se movió. Me acerqué a una mujer sentada en el banco más cercano. Toqué su hombro suavemente y mi mano atravesó su cuerpo como si fuera humo. Retrocedí de un salto conteniendo un grito. La mujer no era sólida, era una proyección, o un fantasma, o algo que no podía explicar. Y entonces todos al mismo tiempo giraron sus cabezas hacia mí, lentamente, mecánicamente. Sus rostros estaban pálidos, sin expresión, con ojos vacíos que parecían mirar a través de mí. «Bienvenido», dijeron al unísono. Sus voces sonaban huecas, como ecos de una conversación lejana. ¿Qué es este lugar?», pregunté con la voz temblorosa. «Este es San Isidro de las Sombras», respondieron. «Un pueblo que ya no existe, un lugar olvidado por el tiempo». ¿Cómo puede un pueblo no existir? Hace 100 años, una plaga llegó a este lugar, mató a todos, hombres, mujeres, niños. Nadie sobrevivió. El gobierno selló el pueblo, lo borró de los mapas, lo dejó morir en silencio. Entonces ustedes somos los que quedaron, los que nunca se fueron. Seguimos aquí, esperando, siempre esperando. ¿Esperando qué? Que alguien nos recuerde, que alguien sepa que existimos, que no fuimos simplemente borrados y olvidados. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Había tanto dolor en esas voces, tanta soledad. «Yo los recordaré», dije. «Les prometo que les contaré a la gente sobre este lugar». Los fantasmas sonrieron. Fue una sonrisa triste, pero genuina. «Gracias», susurraron. «Ahora puedes irte, pero recuerda tu promesa». Y con esas palabras desaparecieron. Todos. Las velas se apagaron. La iglesia quedó a oscuras. Y cuando salí corriendo hacia la plaza, el pueblo entero estaba oscuro. Las luces se habían apagado. Las casas parecían ruinas abandonadas. Corrí hacia el tráiler, arranqué y salí de ahí a toda velocidad. No miré atrás. No me detuve hasta que llegué de nuevo a la carretera principal. Al día siguiente, investigué. Busqué información sobre San Isidro de las Sombras. Encontré registros antiguos en archivos históricos de Oaxaca. El pueblo existió. Fue fundado en 1850 y fue devastado por una epidemia de cólera en 1919. Todos los habitantes murieron. El gobierno clausuró el área y lo borró de los mapas oficiales para evitar que la enfermedad se propagara. Desde entonces, nadie ha vivido ahí. El lugar fue olvidado, hasta que yo lo encontré esa noche. Cumplí mi promesa. Cada vez que puedo, le cuento a la gente sobre San Isidro de las Sombras, sobre las almas que quedaron atrapadas ahí, esperando ser recordadas, porque nadie merece ser olvidado, ni siquiera los muertos. Si algún día conducen por carreteras secundarias de Oaxaca y ven un pueblo con luces tenues que no aparece en ningún mapa, no tengan miedo de entrar. Tal vez solo quieren que alguien sepa que existieron, y ese simple acto de memoria puede ser lo que finalmente les permita descansar. Mi nombre es Felipe Vázquez y llevo 16 años conduciendo tráileres por todo México. Una de las cosas que aprendes cuando pasas tanto tiempo en la carretera es dónde parar a comer. Conoces los buenos lugares, los limpios, los que tienen comida decente a precios justos. Y también aprendes cuáles evitar, pero hay un lugar del que nunca había escuchado hasta aquella noche de agosto del 2018. Un restaurante en la carretera federal 57, entre Querétaro y San Luis Potosí, que no debería existir, pero está ahí. Y lo peor de todo es que fui lo suficientemente tonto como para entrar. Era cerca de las 4 de la mañana. Llevaba conduciendo desde las 8 de la noche anterior, transportando maquinaria agrícola desde León hacia Monterrey. Tenía hambre, sueño y necesitaba estirar las piernas. Llevaba 2 horas sin ver un solo lugar abierto.
Y entonces lo vi. A un lado de la carretera, iluminado con luces de neón azules y rojas, restaurante El Viajero, abierto 24 horas. Había varios autos estacionados afuera y una señal de neón que decía comida casera. Sentí alivio. Finalmente podría comer algo caliente. Me estacioné, bajé del tráiler y caminé hacia la entrada. El lugar parecía de los años 60. Fachada de piedra, ventanas grandes con cortinas de cuadros rojos, una puerta de madera con campana. Al entrar, la campana sonó. El interior era como cualquier restaurante de carretera. Mesas de formica, sillas de vinilo rojo, un mostrador largo con taburetes, una rocola en la esquina tocando música de los Panchos. Había otras personas ahí, unos 10 comensales dispersos en diferentes mesas. Algunos comían solos, otros en parejas. Todos vestían ropa normal, jeans, camisas, chamarras. Nadie levantó la vista cuando entré. Una mesera se acercó. Era una mujer de unos 50 años, con uniforme rosa y delantal blanco. Sonreía, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Bienvenido, mi cielo, siéntate donde quieras», dijo con voz amable. Me senté en una mesa cerca de la ventana. Ella me entregó un menú plastificado. Tenía lo típico: huevos, chilaquiles, enchiladas, bistec, café. «¿Qué me recomiendas?», pregunté. «Todo está bueno aquí, pero los chilaquiles son la especialidad de la casa». «Órale, pues unos chilaquiles y café». Ella anotó en su libreta y se fue hacia la cocina. Yo miré alrededor con más detenimiento. Los otros comensales seguían comiendo en silencio. Nadie hablaba. Nadie hacía ruido excepto el de los cubiertos contra los platos. Algo se sentía extraño. No podía explicarlo. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Como si todo fuera una fotografía y yo fuera el único elemento real. La mesera regresó con mi café. Lo serví y tomé un sorbo. Estaba caliente, con buen sabor. Normal. «¿Cuánto tiempo llevan abiertos?», pregunté tratando de hacer conversación. «Oh, muchos años, mi cielo, muchísimos años», respondió ella. «Nunca había visto este lugar, y yo paso por esta carretera todo el tiempo». Ella me miró fijamente. Su sonrisa desapareció por un segundo, luego regresó. «No todos pueden vernos», dijo. «Solo los que necesitan descansar, los que llevan mucho tiempo viajando». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quería decir con eso? Antes de que pudiera preguntar, ella se alejó. Regresó minutos después con un plato humeante de chilaquiles. Se veían deliciosos, olían bien, todo parecía normal. Tomé mi tenedor y probé. El sabor era exactamente como debía ser. Salsa roja picante, queso fresco, crema, perfecto. Pero mientras comía, empecé a notar más detalles extraños. Los otros comensales no se movían mucho. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos, como si estuvieran en cámara lenta. Y la música. La rocola seguía tocando las mismas 3 canciones una y otra vez. «Bésame mucho, solamente una vez, contigo aprendí». Las mismas 3, en el mismo orden. Terminé de comer rápidamente. Solo quería pagar y salir de ahí. Levanté la mano para llamar a la mesera. Ella se acercó con la cuenta. «Son 50 pesos, mi cielo». Saqué un billete de 100 pesos y se lo di. Ella fue a la caja registradora y regresó con mi cambio. Eran billetes viejos, muy viejos, del diseño que se usaba en los años 80. «¿Esto es dinero viejo?», pregunté. «Es el dinero que usamos aquí», respondió ella con esa sonrisa extraña. Me levanté rápidamente. Necesitaba salir. Caminé hacia la puerta, pero antes de abrirla, la mesera habló de nuevo. «Gracias por visitarnos. No muchos pueden encontrarnos y menos pueden salir». «¿Qué significa eso?», pregunté con la mano en el pomo de la puerta. «Significa que tuviste suerte, porque este restaurante no está en tu tiempo. Está en el nuestro, y nosotros llevamos muertos desde 1987. Mi corazón se detuvo. Miré a los comensales.
Todos habían dejado de comer y me miraban ahora. Sus rostros estaban pálidos, sin vida, sus ojos vacíos. Este restaurante ardió hace casi 40 años, continuó la mesera. Todos los que estábamos aquí murimos, pero seguimos abriendo cada noche, esperando viajeros, porque no podemos irnos. Estamos atrapados. Yo tengo que irme, dije, abriendo la puerta. Vete, dijo ella. Pero recuérdanos, dile a la gente que estamos aquí, que seguimos esperando ser liberados. Corrí hacia mi tráiler. Arranqué y salí de ahí sin mirar atrás. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, el restaurante había desaparecido. Solo había oscuridad y carretera vacía. Al día siguiente investigué. Encontré la noticia. El 14 de agosto de 1987, un restaurante llamado El Viajero, en la carretera 57, sufrió un incendio. Murieron 13 personas, empleados y clientes. El lugar fue demolido y nunca se reconstruyó, pero cada vez que paso por ese tramo de carretera, después de medianoche, lo veo. Las luces de neón, los autos estacionados, la mesera sonriendo en la ventana, y sigo de largo, porque algunos lugares no perten. Mi nombre es Eduardo Castañeda y llevo 11 años transportando mercancía en mi tráiler. He aprendido que la carretera te enseña lecciones que no aprenderás en ningún otro lugar. Pero hay una lección que nunca quise aprender, que algunos objetos guardan memoria y que mirar hacia atrás puede mostrarte cosas que no deberías ver. Esto pasó en abril del 2023. Compré un tráiler de segunda mano en Guadalajara. Era un modelo del 2010, en buenas condiciones, a buen precio. El dueño anterior había muerto en un accidente y su familia quería venderlo rápido. No hice muchas preguntas. Fue un error. Mi primer viaje con ese tráiler fue de Guadalajara a Tijuana. Salí cerca de las 10 de la noche. Todo parecía funcionar perfectamente. El motor sonaba bien, los frenos respondían, el aire acondicionado funcionaba. Estaba contento con mi compra, pero después de medianoche, cuando pasaba por Sonora, empecé a notar algo extraño en el espejo retrovisor. Al principio pensé que era solo el reflejo de las luces de la carretera, pero luego me di cuenta de que lo que veía no coincidía con lo que estaba detrás de mí. En el espejo veía otro tráiler siguiéndome, muy cerca, sus luces brillantes casi enceguecedoras. Pero cuando giraba la cabeza para mirar directamente hacia atrás, no había nada. La carretera estaba completamente vacía. Volví a mirar el espejo. El tráiler seguía ahí, acercándose más. Podía ver incluso los detalles. Era del mismo modelo que el mío, mismo color, misma matrícula. Mi corazón comenzó a acelerarse. Esto no tenía sentido. Decidí cambiar de carril. En el espejo, el otro tráiler también cambió de carril. Aceleré, él aceleró, frené, él frenó. Era como si estuviera copiando cada uno de mis movimientos. Y entonces vi al conductor. En el espejo retrovisor pude ver claramente el rostro del hombre que conducía el otro tráiler. Tenía unos 40 años, barba descuidada, ojos cansados. Me miraba fijamente con una expresión de terror absoluto. Sus labios se movían. Estaba tratando de decirme algo. Aunque no podía escucharlo, pude leer sus labios. Frena, frena ahora. Sin pensarlo, pisé el freno con fuerza. El tráiler chirrió, las llantas derraparon. Me detuve en medio de la carretera desierta, con el corazón latiendo en mis oídos. Miré hacia adelante, y entonces lo vi. A unos 50 metros había un vehículo volcado en medio de mi carril. Un auto oscuro, sin luces. Si no hubiera frenado, habría chocado directamente contra él a toda velocidad. Mis manos temblaban. Respiré profundo, tratando de calmarme. Miré el espejo retrovisor. El otro tráiler había desaparecido, pero en el cristal del espejo había algo escrito, como si alguien hubiera usado el dedo para escribir en el polvo. Gracias por escucharme. Ahora puedo descansar.
Al día siguiente investigué sobre el dueño anterior del tráiler. Su nombre era Javier Moreno. Murió en un accidente en esa misma carretera, en ese mismo tramo, hace 2 años. Chocó contra un auto volcado que no vio a tiempo. Murió al instante. Y entonces entendí. El espejo retrovisor había estado mostrándome el pasado, el accidente de Javier. Él había estado tratando de advertirme, de evitar que yo sufriera el mismo destino que él. Desde ese día, cada vez que conduzco ese tráiler, le agradezco a Javier. Le digo que descanse en paz, porque su último acto, incluso después de muerto, fue salvar la vida de un desconocido. Si algún día compran un vehículo de segunda mano y notan cosas extrañas, no las ignoren. Tal vez el dueño anterior está tratando de protegerlos, porque algunos guardianes no necesitan estar vivos para cuidar de los que vienen después. Fin de la historia, Manuna 7. Historia, Manuna 8. La última llamada. Mi nombre es Gabriel Soto, y esta es la última historia que voy a contar. Porque después de lo que viví hace 3 meses, decidí dejar las carreteras para siempre. Algunos dirán que soy cobarde, otros dirán que tuve suerte de salir vivo. Yo solo sé que hay cosas en las carreteras de México que no deberían existir, y que una vez que te encuentran, nunca te dejan ir completamente. Era enero del 2024. Yo transportaba materiales de construcción desde Monterrey hacia Cancún. Era un viaje largo, más de 24 horas de carretera. Decidí hacerlo en 2 jornadas, con una parada para descansar en Veracruz. La primera jornada fue normal. Llegué a Veracruz alrededor de las 10 de la noche. Cené, dormí unas 5 horas y salí de nuevo a las 4 de la mañana. Quería llegar a Cancún antes del mediodía. Eran cerca de las 6 de la mañana, aún oscuro, cuando mi celular sonó. Era extraño porque casi nadie me llama a esa hora. Miré la pantalla. El número era desconocido, pero tenía el prefijo de Quintana Roo, mi destino. Contesté pensando que tal vez era el cliente esperando mi llegada. Bueno, dije. Silencio. Pero no un silencio normal. Era un silencio pesado, como si del otro lado hubiera alguien conteniendo la respiración. ¿Hola? Repetí. ¿Quién habla? Y entonces escuché la voz. Era masculina, ronca, desesperada. No vayas, no sigas por esa carretera. ¿Qué? ¿Quién eres? Soy tú. Soy Gabriel Soto. Estoy llamándote desde el futuro, desde 3 horas adelante, y necesitas que me escuches. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto tenía que ser una broma. Alguien tratando de asustarme. Mira, no sé quién eres, pero esto no tiene gracia. Escúchame. La voz gritó con desesperación. En el kilómetro 287 de la carretera federal 180, hay un camión de carga detenido sin luces. Vas a chocar contra él. Vas a morir. Yo morí. Pero de alguna manera, antes de morir, pude hacer esta llamada, 3 horas hacia el pasado, para advertirte, para salvarme. Mi respiración se aceleró. Esto no podía ser real. Pero la voz sonaba exactamente como yo, el mismo tono, los mismos modismos. Esto es imposible. Lo sé, pero está pasando. Mira tu GPS. ¿Qué kilómetro marca? Miré la pantalla. Kilómetro 234. 234. Dije. Perfecto. Entonces tienes 53 kilómetros para prepararte. Cuando llegues al kilómetro 280, reduce la velocidad. Pon las luces altas y presta atención. El camión está en una curva. No tiene triángulos de seguridad. Nada. Es como un agujero negro en la carretera. Si esto es verdad, ¿por qué no simplemente me desvío? ¿Por qué no tomo otra ruta? Porque no hay otra ruta. La Federal 180 es la única opción en este tramo. Y porque yo intenté desviarme, intenté parar, pero algo me empujó a seguir. Como si el destino estuviera tratando de cumplirse de todas formas. La única manera de cambiarlo es estar preparado, estar alerta. Hubo un momento de silencio. Luego, la voz continuó, ahora más débil. Me queda poco tiempo. La llamada se está cortando. Solo recuerda kilómetro 287. Curva a la derecha.
camión sin luces. Si lo evitas, cambiamos todo. Si no, nos morimos. La llamada se cortó. Me quedé sosteniendo el celular con las manos temblando. ¿Había sido real o mi mente me estaba jugando una mala pasada? Decidí seguir, pero con precaución. Reduje la velocidad a 60 kilómetros por hora. Puse las luces altas y cada kilómetro que pasaba mi ansiedad crecía. Kilómetro 270, kilómetro 275, kilómetro 280. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Las manos me sudaban sobre el volante. Kilómetro 285, kilómetro 286. Y entonces, en el kilómetro 287, en una curva cerrada a la derecha, lo vi. O más bien, casi no lo vi. Era un camión de carga, detenido en medio del carril, completamente oscuro, sin luces, sin señales, como un fantasma en la carretera. Frené con fuerza. El tráiler se detuvo a menos de 10 metros del camión. Si hubiera ido a velocidad normal, habría chocado, habría muerto. Bajé temblando. Caminé hacia el camión detenido. No había nadie adentro. Estaba abandonado, con el motor frío. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba ahí? Llamé a la Policía Federal para reportar el vehículo. Esperé hasta que llegaron y removieron el camión. Solo entonces continué mi viaje, pero la historia no termina ahí. Porque 3 horas después, cuando estaba cerca de Cancún, mi celular sonó de nuevo. El mismo número desconocido. Contesté con el corazón en la garganta. ¿Hola? Y escuché mi propia voz, pero esta vez sonaba tranquila, en paz. Gracias, lo lograste, nos salvaste. ¿Quién eres realmente? Ya no lo sé. Tal vez soy el eco de lo que pudiste haber sido. Tal vez soy una advertencia del universo. O tal vez, en algún lugar, en alguna línea de tiempo, yo morí. Pero tú no. Y eso es lo único que importa. La llamada se cortó. Nunca más volvió a sonar. Esa fue mi última entrega. Llegué a Cancún, descargué la mercancía, vendí el tráiler y regresé a casa. Porque aprendí algo en esa carretera. El tiempo no es una línea recta. Y a veces, en momentos desesperados, podemos romper sus reglas. Pero hacerlo tiene un precio. Y ese precio es vivir sabiendo que hay versiones de ti que no tuvieron tanta suerte. Si algún día reciben una llamada de ustedes mismos, no la ignoren, escuchen, porque tal vez sea su última oportunidad de cambiar el destino. Y créanme, no querrán desperdiciarla. Mi nombre es Gabriel Soto, y esta es la última historia que voy a contar. Porque después de lo que viví hace 3 meses, decidí dejar las carreteras para siempre. Algunos dirán que soy cobarde, otros dirán que tuve suerte de salir vivo. Yo solo sé que hay cosas en las carreteras de México que no deberían existir, y que una vez que te encuentran, nunca te dejan ir completamente. Era enero del 2024. Yo transportaba materiales de construcción desde Monterrey hacia Cancún. Era un viaje largo, más de 24 horas de carretera. Decidí hacerlo en 2 jornadas, con una parada para descansar en Veracruz. La primera jornada fue normal. Llegué a Veracruz alrededor de las 10 de la noche, cené, dormí unas 5 horas y salí de nuevo a las 4 de la mañana. Quería llegar a Cancún antes del mediodía. Eran cerca de las 6 de la mañana, aún oscuro, cuando mi celular sonó. Era extraño porque casi nadie me llama a esa hora. Miré la pantalla. El número era desconocido, pero tenía el prefijo de Quintana Roo, mi destino. Contesté pensando que tal vez era el cliente esperando mi llegada. Bueno, dije. Silencio. Pero no un silencio normal. Era un silencio pesado, como si del otro lado hubiera alguien conteniendo la respiración. «Hola», repetí. «¿Quién habla?» Y entonces escuché la voz. Era masculina, ronca, desesperada. «No vayas, no sigas por esa carretera». «¿Qué? ¿Quién eres?» «Soy tú, soy Gabriel Soto. Estoy llamándote desde el futuro, desde 3 horas adelante, y necesitas que me escuches».
Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto tenía que ser una broma, alguien tratando de asustarme. Mira, no sé quién eres, pero esto no tiene gracia. Escúchame. La voz gritó con desesperación. En el kilómetro 287 de la carretera federal 180 hay un camión de carga detenido sin luces. Vas a chocar contra él. Vas a morir. Yo morí. Pero de alguna manera antes de morir, pude hacer esta llamada. 3 horas hacia el pasado, para advertirte, para salvarme. Mi respiración se aceleró. Esto no podía ser real, pero la voz sonaba exactamente como yo. El mismo tono, los mismos modismos. Esto es imposible. Lo sé, pero está pasando. Mira tu GPS. ¿Qué kilómetro marca? Miré la pantalla. Kilómetro 234. 234, dije. Perfecto. Entonces tienes 53 kilómetros para prepararte. Cuando llegues al kilómetro 280, reduce la velocidad, pon las luces altas y presta atención. El camión está en una curva, no tiene triángulos de seguridad, nada. Es como un agujero negro en la carretera. Si esto es verdad, ¿por qué no simplemente me desvío? ¿Por qué no tomo otra ruta? Porque no hay otra ruta. La Federal 180 es la única opción en este tramo. Y porque yo intenté desviarme, intenté parar, pero algo me empujó a seguir, como si el destino estuviera tratando de cumplirse de todas formas. La única manera de cambiarlo es estar preparado, estar alerta. Hubo un momento de silencio. Luego, la voz continuó, ahora más débil. Me queda poco tiempo, la llamada se está cortando, solo recuerda, kilómetro 287, curva a la derecha, camión sin luces. Si lo evitas, cambiamos todo, si no, nos morimos. La llamada se cortó, me quedé sosteniendo el celular, con las manos temblando. ¿Había sido real? ¿O mi mente me estaba jugando una mala pasada? Decidí seguir, pero con precaución. Reduje la velocidad a 60 kilómetros por hora. Puse las luces altas. Y cada kilómetro que pasaba, mi ansiedad crecía. Kilómetro 270, kilómetro 275, kilómetro 280. Mi corazón latía tan fuerte que dolía, las manos me sudaban sobre el volante. Kilómetro 285, kilómetro 286. Y entonces en el kilómetro 287, en una curva cerrada a la derecha, lo vi. O más bien casi no lo vi. Era un camión de carga detenido en medio del carril, completamente oscuro, sin luces, sin señales, como un fantasma en la carretera. Frené con fuerza. El tráiler se detuvo a menos de 10 metros del camión. Si hubiera ido a velocidad normal, habría chocado, habría muerto. Bajé temblando. Caminé hacia el camión detenido. No había nadie adentro. Estaba abandonado, con el motor frío. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba ahí? Llamé a la Policía Federal para reportar el vehículo. Esperé hasta que llegaron y removieron el camión. Solo entonces continué mi viaje. Pero la historia no termina ahí, porque 3 horas después, cuando estaba cerca de Cancún, mi celular sonó de nuevo. El mismo número desconocido. Contesté con el corazón en la garganta. «¿Hola?» Y escuché mi propia voz. Pero esta vez sonaba tranquila, en paz. «Gracias, lo lograste, nos salvaste. ¿Quién eres realmente? Ya no lo sé. Tal vez soy el eco de lo que pudiste haber sido. Tal vez soy una advertencia del universo. O tal vez, en algún lugar, en alguna línea de tiempo, yo morí, pero tú no. Y eso es lo único que importa». La llamada se cortó, nunca más volvió a sonar. Esa fue mi última entrega. Llegué a Cancún, descargué la mercancía, vendí el tráiler y regresé a casa, porque aprendí algo en esa carretera. El tiempo no es una línea recta, y a veces, en momentos desesperados, podemos romper sus reglas. Pero hacerlo tiene un precio, y ese precio es vivir sabiendo que hay versiones de ti que no tuvieron tanta suerte. Si algún día reciben una llamada de ustedes mismos, no la ignoren. Escuchen, porque tal vez sea su última oportunidad de cambiar el destino, y créanme, no querrán desperdiciarla.